Saludos a todos y todas. Bienvenidos a este encuentro de reflexiones y conocimientos, saberes siempre precarios, siempre incompletos. Y en este momento, saberes relacionados con la investigación militante, reflexiones relacionadas con la investigación militante. Quien les habla, María Nícer Figueroa, psicóloga, doctora en innovación educativa, activista por la difusión libre y abierta del conocimiento, y activista por una menstruación saludable, por una salud menstrual que honre nuestro lugar que tenemos en la vida como mujeres también. Con esos dos activismos firmes, quiero precisamente compartirles desde allí, desde la apuesta política de que la investigación y la academia puede unirse con la militancia, algunas reflexiones sobre lo que se está denominando hoy en día precisamente investigación militante. Y quiero partir de poder sentar desde el inicio pues algunos presupuestos, algunos fundamentos que trae consigo la posibilidad de hacer investigación desde, con y en los movimientos sociales, desde los actores sociales, con los movimientos sociales, inclusive siendo uno parte de un movimiento social, siendo uno un activista de alguna lucha política, de algún movimiento social temático que seguramente cada uno de nosotros, de nosotras, participa en alguna medida y desde alguna instancia. Decirles que este camino que he tenido con la investigación militante viene precisamente a raíz de la investigación que con activistas relacionados con el movimiento del conocimiento libre en Venezuela tuve la oportunidad de dirigir y coordinar en el del 2012 al 2015, como una posibilidad para que los activistas nos pusiéramos de acuerdo en significar qué es eso del conocimiento libre para activistas de Venezuela. Desde allí, pues tuve que adentrarnos en lo que era investigación con actores sociales y además en una investigación donde quien de alguna manera coordina la investigación tiene lo que yo he denominado los pies metidos en el barro, en tanto que tengo compromiso político con aquellas temáticas que estábamos investigando, que en este caso era el tema del conocimiento libre. Por lo tanto, toda investigación militante, al uno tener los pies metidos en el barro, como tal, parte de la idea que es una investigación que es implicada, y como dicen las investigadoras en el feminismo, es una investigación que es encarnada. Y partir de allí supone estar situados, tener algún posicionamiento con respecto a esa cualidad que se le ha querido dar al acto investigativo relacionado con la objetividad. Cuando decimos que estamos implicados en la investigación, que estamos haciendo investigación encarnada, es porque asumimos desde el principio que tenemos compromisos políticos, éticos, afectivos, no solamente con la temática que estamos investigando, sino con quienes estamos investigando también, y por lo tanto enunciamos al mundo al que le vamos a presentar los resultados de nuestra investigación, que estamos haciendo investigación con los pies metidos en el barro. Desde la mirada precisamente del feminismo, que como ustedes van a ver es una de las importantes vertientes epistémicas de la investigación militante, pues se dice que lo más objetivo que uno puede tener a la hora de investigar es asumir la subjetividad y dejarla ver para que quienes nos lean sepan desde dónde estamos enunciando el conocimiento, la creación intelectual o las reflexiones que estamos haciendo vinculadas con la temática que estamos investigando. Por lo tanto, decimos que estamos implicados en la investigación, en este caso como activista político, y que además de antemano estamos investigando para que lo que investiguemos tenga unos fines políticos performativos, tenga posibilidades de transformación y de performación de aquello en lo que estamos tratando de, a través de la lucha política, de incidir en la palestra pública.
Decimos, parafraseando a Hayek, que es uno de los grandes autores que han escrito sobre esta materia, que la investigación militante como metodología la realizamos para firmar un compromiso político con un grupo organizado, en este caso con un movimiento social en el que estamos participando, y es un compromiso político para generar conocimientos que sea desde sus autores, con los autores, para los autores, y es un conocimiento que por supuesto tiene siempre fines que son transformadores, siempre fines performativos. En ese sentido, es una posibilidad de establecer un puente por demás interesante entre lo que es la academia y la militancia. La academia y el posicionamiento político que podamos tener con cualquier temática. En una oportunidad, dando una conferencia relacionada con esta temática en una universidad privada del país, se miraba con cierto temor eso, cómo la militancia puede entrar, cómo lo político puede entrar en la investigación. Y allí, en apenas pocos segundos, pues la pregunta es siempre desde qué lugares nosotros tenemos nuestra apuesta ética y nuestra corazón puesta para la mejora de alguna situación social en la que participamos y en la que creemos que debe transformarse positivamente. Las mujeres que estamos trabajando por por visibilizarnos como un género con capacidades científicas y además desde nuestras propias miradas dentro de la ciencia, las personas que son afrodescendientes tratando también de posicionarse en diferentes entramados, no solamente en el mundo científico, personas que están luchando por la inclusión, por la discapacidad, personas que están luchando por lo que tiene que ver la consideración de la igualdad de género y por lo tanto la asunción política y social de los derechos de las personas con diversidad sexual, es decir, muy posiblemente todos tengamos alguna temática muy cercana en la cual tenemos intereses políticos y por lo tanto nos hemos acercado a algún movimiento social relacionado con la biodiversidad, con la lucha por la mejora del ecosistema y contra el cambio climático, en diferentes temas que de alguna manera se distancia de temas partidistas como tal, sino más bien de luchas políticas sociales, que es en donde la academia y la unión entre la academia y la militancia pueden sacar grandes ganancias al tener en el terreno del movimiento social un terreno donde es muchísimo es un terreno muy nutritivo y fructífero a la hora de generar un conocimiento diferente a lo que la academia por lo general realizamos. Entonces, bueno, esta unión entre la academia y la militancia implica que la actividad de quien investiga asume esta actividad de investigación como una práctica que es política y que busca comprender para transformar con los diferentes actores del movimiento social, con otras personas, con otros, aquello que nos articula como movimiento social, dado que tenemos todos juntos un compromiso explícito para alcanzar objetivos políticos compartidos. En este caso, como les comenté, inicié mi transitar por la investigación militante precisamente como activista por el acceso abierto y la difusión libre del conocimiento. Cuando empecé a manejar qué es eso de investigar con y desde actores sociales, incluyéndome, además reconociéndome como una activista en el acceso abierto y la difusión libre del conocimiento, pues me topé con un libro muy interesante denominado Nociones Comunes de la Investigación Militante, en donde pude tener un primer contacto con referentes históricos relacionados con este modo u otro de investigar desde y con el movimiento social. Tres referentes importantes. La primera es las coinvestigaciones obreras, lo que se conoce en el mundo de la sociología como la encuesta obrera, que tuvo sus orígenes sobre todo en Italia y que pudo
recorrer diferentes caminos, inclusive llegar a Latinoamérica, en donde se propiciaba que los obreros pensaran críticamente y en colaboración sobre la realidad concreta de su situación laboral. Y en ese sentido, no solamente se trataba de que se encuestara y que ellos dieran información con referente a aquello a lo que se les estaba preguntando, sino que también participaran en análisis colectivo, en colaboración de los resultados de las encuestas que recogían pues todo lo que tenía que ver con diferentes temáticas vinculadas con el ámbito laboral obrero. Otra línea de referente histórico relacionado con la investigación militante, pues tiene que ver precisamente con el feminismo, con los grupos de autoconciencia de mujeres y la mirada de la epistemología feminista, que posiciona esa famosa frase que además diferentes movimientos sociales también la cunan, que si es sobre nosotras, que sea con nosotras. Una frase que también escuchamos, por ejemplo, a los grupos de personas con discapacidad. Si van a hablar, investigar, escribir, generar políticas relacionadas con la discapacidad, que sea con nosotros. Y que no sea desde personas que nos estudian, sino que sean directamente desde nuestras voces. Por supuesto, esto también tiene que ver con toda la línea y temática de la praxis social transformadora de la investigación-acción participativa, donde tenemos grandes referentes latinoamericanos en esa materia, y que abre la puerta para que quienes investigan en sí mismos también sean actores reflexivos, participativos y protagónicos en todo el proceso de investigación, desde la definición de la pregunta que guía el accionar investigativo hasta todo el proceso de teorización, siempre con fines performativos y fines sociales. Quiero compartirle aquí algunos referentes importantes que en mi conocer, en mi transitar sobre investigación militante, pues la lectura de estos 4 materiales, pues y generaron una huella en mi acercamiento a este tipo de investigación. Uno tiene que ver con las propuestas de la CITER sobre lo que es la etnografía colaborativa, una propuesta donde precisamente sobre todo el proceso de coteorización se hace en colectivo con aquellas personas a los que tradicionalmente denominamos, por ejemplo, informantes claves. El informante clave no solamente da insumos de la investigación, sino que participa en el análisis de la investigación, y por lo tanto el abordaje se hace de una manera colaborativa, el abordaje de la teorización se hace de una manera colaborativa. Y la propuesta de ENSI, de la etnografía performativa, que es precisamente cómo toda esa información que se analiza colaborativamente, pues siempre tiene fines sociales transformativos de realidades en donde se quiere tener incidencia, sobre todo para la política pública. O un material muy importante que da cuenta de una mirada descolonizadora y despatriarcal relacionada con la investigación, es la que propone Leiva y Speed en un documento denominado La investigación de Colabor, que lo pueden conseguir en internet, y en donde ella relata la forma de abordaje de una investigación con pueblos originarios mexicanos. Además es un documento muy interesante porque es un documento completamente reflexivo de cómo se entró en el campo investigativo con una perspectiva y que a medida que iban teniendo contacto con los diferentes miembros de los pueblos originarios y además con sus posicionamientos éticos de que ellos tenían que participar en la misma propuesta de construcción de la investigación, pues les hizo tener un desplazamiento social, cognitivo, ético, como investigadoras con estos pueblos originarios, para prácticamente ponerse más bien atrás de los actores principales de la investigación, de los protagonistas principales de la investigación, y servir más bien como articuladores de la palabra que entre todos podía ser construida colectivamente. El tercer referente es el método de reconstrucción hermenéutica performativa, que son de unos colombianos, y aquí desde Colombia, pues reconociendo la importancia que Colombia
ha tenido desde Falsborda, con toda la apuesta a la investigación militante, a la apuesta a la construcción de un conocimiento sentipensante, donde corazón y pensar estén unidos, pues este material de reconstrucción hermenéutica performativo está inspirada desde esas experiencias de sentipensar con personas con discapacidad que también, y con jóvenes, que da una muestra muy interesante cómo el conocimiento construido socialmente y en consenso, teorizado en consenso, después de ahí puede salir un conocimiento otro que muchas veces se aleja o que muchas veces sorprende a lo que desde la academia estamos acostumbrados a hacer. Y finalmente, pues la propuesta metodológica de la construcción de narrativas de estas españolas, Biglia y Bonet Marin, que presenta una técnica, una técnica muy interesante de cómo la construcción de narrativas colaborativas de ese conocimiento otro, pues permite también hacer teorizaciones colaborativas donde la palabra de una persona termina uniéndose maravillosa y enlazada maravillosamente con la palabra de otro para generar narrativas colectivas en donde todas sintamos que nos estamos mirando, en donde todas nos reconozcamos como parte de esa expresión de ideas, sentires, pensar, vinculados con alguna temática que nos interese a quienes estamos investigando o sobre las temáticas que estamos investigando. Ahora ven, hacer investigación militante tiene implicaciones que son éticas, políticas, metodológicas, epistémicas, de las cuales entonces quiero compartir algunas de estas. La primera, por supuesto, implica resituar absoluta y por completo la temática vinculada a la objetividad del hecho científico. Y lo presento de esta manera. Ante el discurso que despolitiza, desarraiga y descorporaliza el hecho científico, se reconoce y se asume el hecho investigativo como un acto que es encarnado y que es situado. Es decir, el investigador reconoce, asume, se presenta. Quienes hacemos las investigadoras y los investigadoras, nos presentamos en el campo de investigación y nos presentamos ante el mundo con quienes queremos compartir los resultados de una investigación, situados en entramados que son de poder, en entramados que son políticos, en entramados de sentidos, en relaciones afectivas, desde las cuales de antemano nos hacen que tengamos fijados ciertos significados, ciertos sentidos, ciertas miradas sobre las cosas que acontecen y que reconocemos que esos sentidos además afectan los actos interpretativos, se convierten en marcos de interpretación a la hora de, por supuesto, hacer teorización de los resultados que se nos presenten. Situar la objetividad y situarnos en el entramado de poder implica, por ejemplo, cuando yo me presento, decir, esta es una investigación que estoy haciendo como mujer, que lo estoy haciendo como una mujer clase media, que ha podido acceder a la educación formal, que lo estoy haciendo de una mujer clase media, profesional, y que además latina, morena, madre, y eso me hace diferenciarme, por ejemplo, de una mujer que tenga las mismas condiciones que yo, que sea también venezolana, pero que, por ejemplo, sea negra. Y ahí la mirada intersectorial del feminismo pues, se hace muy importante en tanto los diferentes lugares desde donde nos situamos, inclusive corporalmente, hacen que lo que vayamos a abordar sobre todo a la hora de la coteorización, pues tenga en efectos miradas diferentes al respecto. La segunda implicación, pues, trata de resituar el lugar que la investigación ha diferenciado históricamente lo que es el sujeto y el objeto de la investigación. Y aquí en este sentido, ante esa idea instituida del que el sujeto de quien se conoce
es concebido como un objeto, como muestra y en el mejor de los casos como un informante clave. En la investigación militante se reconoce y se reafirma su lugar como un agente muy activo en la construcción de ese conocimiento otro que estamos buscando con una investigación militante. Por lo tanto, el objeto se convierte en sujeto de investigación y el sujeto de investigación se convierte en objeto de investigación, rompiendo con la dualidad y situándolo en un lugar donde se convierte en un agente completamente activo, inclusive para la formulación de la pregunta que va a guiar la investigación militante como tal. Otra implicación, pues por supuesto, implica resituar el lugar de enunciación de la ciencia completamente. La ciencia, la creación de conocimiento científico no se enuncia solamente desde la academia en la investigación militante. La investigación militante reconoce que el verbo y el accionar político transformador dentro de los movimientos sociales, pues es un lugar de enunciación sumamente importante a la hora de crear un conocimiento otro, un conocimiento que sea descolonizado, un conocimiento que se desplace por completo desde los lugares donde por lo generalmente la academia está acostumbrada a enunciar el saber. La otra implicación que viene como consecuencia de todo lo que anteriormente he estado comentando es que implica desterrar la soledad del investigador y de la investigadora. Ante esa sobrevaloración de la práctica solitaria de quien investiga, pues se abre en la investigación militante las prácticas que son colaborativas, las prácticas que son de coinvestigación y las prácticas que son de colabor, donde no investigamos solo, la creación del conocimiento no lo hacemos en soledad y además se convierte en fundamental la posibilidad de que lo que conozcamos lo conozcamos social y colectivamente. Implica también, por supuesto, resituar la verdad científica, porque, bueno, la investigación en colaboración y en donde estamos entretejiendo verdades, dejamos de lado las verdades universales y nos convertimos en tejedores de multiversos, ¿no? Un poco la propuesta de Maturana y al respecto, multiversos que legitimen además muchas formas de ver y de atender la vida y no solamente una forma. Resituar la verdad científica implica considerar la verdad científica situada, la verdad científica encarnada que pertenece a un aquí, a un ahora, a un momento, a un contexto, a un momento histórico desde donde podemos estar creando conocimiento en una comunidad en específica, en un momento específico y con unas personas en específica. Por supuesto, implica desterrar por completo la mirada disciplinar. Y aquí lo coloco de esta forma, ante la disciplina unívoca, pues hay que indisciplinarnos, ¿no? Indisciplinarnos como una voluntad ética de quienes hacemos investigación, de manera que nosotros mismos nos llevemos al lugar donde nos desamarremos de las propias miradas que tenemos que desde las disciplinas en las que estamos formadas como tal. Mi participación en el activismo del conocimiento libre lo he hecho como psicólogo y los desplazamientos de sentidos que he tenido en conversaciones con las personas que pertenecen al mundo de la tecnología, por ejemplo, al mundo de las leyes, donde toda la discusión que hay sobre la propiedad intelectual desde el punto de vista legal es una temática muy importante en el mundo del conocimiento libre, pues solamente en la apertura a ver cómo el derecho al conocimiento está permeado por esas otras posibilidades legales y tecnológicas, esa apertura solamente se abre cuando indisciplinadamente pues nos disponemos a poder a nuestras propias amarras, a nuestros propios tejidos, dejar que sean permeados con las miradas indisciplinadas de otros agentes y que no necesariamente tienen que venir con posturas de otras disciplinas, porque entonces aquí entra lo que es transdisciplinario y proviene de otras fuentes de saber, como aquellos que hacen activismo sin pertenecer particularmente a una disciplina como tal o con una formación profesional como tal.
este destierro de la mirada disciplinar abre por completo a la ruptura de lo que es el lenguaje disciplinar como entramado de poder, que además es muy patriarcal, ¿no? Nos encerramos en el uso de un lenguajear disciplinar propio de los psicólogos, por ejemplo, que los sociólogos, por ejemplo, no, lo ven un poco extraño, y que entonces alguien que venga del mundo de la salud también puede, o que venga del mundo tecnocientífico puede sentirse completamente alejado de aquello que estamos planteando desde la disciplina que nos signa y que nos permea en tanto personas colonizadas también por la forma en que la academia nos enseñó y nos formó. Entonces ahí ese destierro también entonces tiene que ver con abrirnos a la creación de un nuevo lenguaje, una nueva trama de sentidos que permita reconocernos epistémicamente, ontológicamente, a ese otro y a esa otra encarnada que también se suma a una investigación desde la perspectiva de la militancia. Y por supuesto, esto nos lleva finalmente a resignificar los criterios de validación científica. Bueno, porque entonces entramos a, bueno, y esto de la investigación militante, ¿quién dice qué es lo correcto y lo correcto de los resultados de coteorización de un proceso de investigación militante? Y pues a mí me tocó mi tesis doctoral a la hora que lo hice desde una perspectiva de investigación militante, pues utilizar unos criterios de validación de conocimientos que pasaban principalmente por la confiabilidad que lo que se presentó como conteorización fuera avalado por la propia comunidad de activistas y que no tenía nada que ver con los criterios de triangulación o con los criterios de validez y confiabilidad que por lo general caracterizan a la investigación, en este caso la investigación cualitativa. Aquí, frente a la investigación que es controlada desde esos criterios de validez y confiabilidad, por ejemplo, pues hay que abrirnos a la presencia de la incertidumbre y a la confiabilidad de la comunidad que acoge en consenso lo que se presenta en un proceso de coteorización de la investigación militante. Por supuesto, aquí hay que abrirse más bien a criterios que son de coherencia, importantísimo, a criterios de credibilidad de los grupos con quienes estamos investigando, a los criterios de confirmabilidad participativa, en tanto es en consenso y en grupo, en donde se confirma que lo que se está planteando, pues de alguna manera, se acerca al desplegar de tejidos de sentidos que una comunidad de actores sociales está proponiendo sobre una temática en específico como tal. Y bueno, en este proceso se asumen metodologías diversas para la creación colectiva de sentido. No hay entrevistas cerradas, hay entrevistas abiertas, reflexivas, que además son escuchadas por todos y todas los actores sociales. Los procesos de codificación y categorización se hacen por contraste, no se hacen por contraste, perdón, sino más bien como utilizando como línea la identificación de lo que en la investigación militante se denominan los comunes políticos, que son comunes de sentido que se pueden asumir entre todos políticamente como banderas que guían el accionar de quien milita en un movimiento social como tal. Por lo tanto, el proceso de coteorización se convierte en un proceso de creación colectivos de sentido, de tramas construidos entre todas y todos a la hora de generar resultados de una investigación, y que son tramas que tienen siempre fines performativos y por lo tanto pueden considerarse desde la perspectiva de Deleuze discursos heréticos que rompen con las narrativas existentes sobre una temática determinada sobre la que se está investigando. Finalmente, pues todo proceso de investigación militante, sus resultados, la divulgación de sus resultados son siempre con fines políticos, siempre con fines que tratan de incidir en la política pública. Por lo tanto, no quedan atrapados en sistemas propietarios ni mercantilistas de divulgación y socialización de conocimiento, sino que utilizan precisamente la palestra del acceso abierto
para que el discurso herético sea visibilizado y pueda tener incidencia en la política pública con la cual se vincula la causa por la cual el movimiento social asumió su lugar como creador de conocimiento activo en la creación de ese conocimiento que le pertenece y sobre el cual es necesario reflexionar. Pues estas premisas y estas implicaciones, quiero terminar de presentarlas con esta reflexión de Borio que dice que tanta investigación sin el co, que hace referencia a la colaboración, se puede convertir en una narración sociológica con medios precarios. Y tanta co sin investigación puede llevar a una producción ideológica estéril. Por lo tanto, de allí la importancia de la unión entre la academia y la militancia en esta nueva forma de investigar. Les doy muchísimas gracias por haber atendido hasta aquí, haber permanecido escuchándome hasta aquí en estas reflexiones sobre investigación militante. Les dejo mis redes sociales y mi correo pues, para que puedan comunicarse conmigo ante cualquier inquietud que tengan con los planteamientos que hasta aquí les he tenido a bien compartir. Muchísimas gracias y buenas noches.